Si están presentes los participantes de la mesa, antes que nada, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la sala número 3 del Quinto Congreso Internacional de Transformación Educativa. Eh, la sala lleva el título Discurso, Práctica Educativa y Formación. Y bueno, pues nuestros compañeros van a presentar sus trabajos, van a presentar sus ponencias. Se organiza de la siguiente manera. Vamos a dar 15 minutos para que presenten sus trabajos. Ajá, pueden presentar ahí lo que nos vayan a compartir. Y bueno, vamos a ir en el orden que está marcado en el programa. Vamos a dar esos 15 minutos. Termina una ponencia y continúa la siguiente. Ahí al final, bueno, pues nos va a restar un tiempo para preguntas, para conversaciones, a manera de que todos podamos retroalimentar y podamos enriquecer nuestros trabajos y expresar nuestras opiniones. ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo? Sí, claro. Sí, de Perfecto, acuerdo. Sí, de acuerdo. muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestro compañero José Alberto Silva Sánchez, que ya está listo con su presentación. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, Bien, su ponencia se llama Análisis del discurso de las reformas educativas en México del 2011 al 2024. ¿Es correcto? es correcto. Muy bien, perfecto. Bueno, maestro, pues sin más, bienvenidos nuevamente. Los escuchamos. Adelante, por favor, de la Escuela Normal de Catepec. Es correcto. Gracias. Bien, pues iniciamos. Muchas gracias por el espacio, por la presentación. En mi caso, pues procedo de la Escuela Normal de Catepec y traigo este material que es análisis del discurso, un primer acercamiento, una pequeña fe de ratas. Cuando, cuando inscribí mi trabajo, versaba sobre análisis del discurso. Sin embargo, pues conforme ha ido avanzando el desarrollo de mi trabajo, me percaté que además de un análisis del discurso, también es un análisis de coyuntura. ¿Qué aspectos preliminares vamos a considerar? Primero que nada es que pues tratamos de discutir acerca de si las reformas educativas netamente tienen un carácter pedagógico legítimo o si están respondiendo a intereses de carácter ideológico, político, económico, en contextos muy específicos. Y bueno, pues en este avance vamos a mencionar de manera muy general el contexto de estas últimas tres reformas educativas, la que es el 2011, la de competencias, la del 2016 con aprendizajes clave y la más reciente que es Nueva Escuela Mexicana. Y bueno, como les decía, empieza con un análisis del discurso. Sin embargo, debido a una serie de observaciones en diferentes foros que hemos tenido, se me pregunta continuamente acerca de la generación de reformas educativas. Y de ahí que, bueno, pues agregara yo a mi presentación el material que ya están viendo ustedes en pantalla, y se refiere a que las reformas educativas o las reformas políticas o las reformas de Estado tienen o se clasifican actualmente en tres generaciones, siendo la de primera generación, en el caso histórico, pues las leyes de reforma implementadas con Benito Juárez. Llevamos ya 2 sexenios con Benito Juárez de moda, y pues, ay, perdón, ay, y pues en un contexto económico, las reformas de primera generación nos mencionan cuando el estado de bienestar o el estado desarrollista, que algunos mencionan, hay toda una teoría de desarrollismo latinoamericano, se agota y hay una transición de un estado de bienestar o un estado desarrollista hacia un estado neoliberal. Y en el caso mexicano, pues podríamos mencionar la apertura de sectores en materia de telecomunicaciones, de transporte y algunas áreas en materia de energéticos. Y en el caso de las reformas de segunda generación, pues nos mencionan que se trata de garantizar, de asegurar que el crecimiento económico sea continuo, sea estable,
y que genere oportunidades. A mí me llamó la atención esta partecita de oportunidades, porque bueno, pues si yo soy un campesino que está en la sierra, pues no sé qué oportunidades me pueda brindar esta segunda generación de reformas. A diferencia de que si soy un empresario con toda una red de empresarios y de políticos que tiene acceso a concesiones y contratos con el Estado, bueno, pues me queda claro que no son las mismas oportunidades. Y bueno, hay fuentes que nos dicen que estas reformas de segunda generación ayudan a los estados a salir de las crisis económicas de los años 80. Hay otras fuentes que nos dicen que es justamente a pesar de estas crisis económicas, políticas que hay en muchas partes de Latinoamérica en los años 80, que se hace patente buscar una forma de superar estas crisis, ¿no? Entonces pareciera que hay un discurso contrapuesto y que pues hay la necesidad de manejar, de hacer ajustes estructuralmente para superar las crisis. Yo menciono dos ejemplos, México y Argentina. Y bueno, pues en el caso de México, reformas del Estado de segunda generación, pues la creación del FOBAPROA, la liberalización del tipo de cambio. Digo, no sé la edad que tengan ustedes, ¿verdad? Pero cuando yo estaba chiquillo me acuerdo que el tipo de cambio era fijo y cuando quiebra la economía, pues se ve la necesidad del Estado de aperturar el tipo de cambio, provocando una fortísima devaluación de la moneda. La creación del USICAM, la autonomía de ciertos sectores o de ciertas instituciones del Estado. Y bueno, vienen las reformas de tercera generación, que se trata de que haya un mejor reparto de la riqueza y que pues las instituciones del Estado sean más operativas, sean más funcionales. Hasta aquí, a grandes rasgos, la teoría que nos menciona la implementación de estas reformas de generación. ¿Cuánto debe durar una reforma de Estado? Pues no hay una duración específica. Sin embargo, hay un consenso en que aproximadamente una reforma debería durar de 10 a 15 años aproximadamente, dependiendo del contexto político, económico, social del Estado. Y bueno, pues ahora sí entramos en materia. ¿Cuál es el contexto en el que nos encontramos en México? Les presento una línea del tiempo que, bueno, pues la he trabajado desde que inicié con este tema, en donde en verde podemos ver algunos elementos de reformas que se han hecho en materia educativa implementadas netamente desde gobiernos priistas, en la última etapa de los gobiernos hegemónicos del PRI. En color azul, del 2000 al 2012, la alternancia política con Vicente Fox, en donde hay toda una reforma eh, en materia educativa a partir del 2004, pero que se consolida en el 2011. Estas reformas, ahorita vamos a ver una gráfica que encontré en un artículo que leí que me pareció muy sintomático, que impulsan gobiernos netamente de derecha, ¿no? Los gobiernos de Vicente Fox y de Calderón van a ser gobiernos proempresariales de derecha que impulsan estas reformas educativas con un enfoque orientado a fortalecer el aparato educativo. Pero en el Inter tenemos la participación activa de un sindicato, ¿no? La del sindicato, el CENTE, y que pues va a ser importantísimo en la última etapa de los gobiernos priistas para ayudar al PRI a mantener la estabilidad política y con los gobiernos panistas para que estos gobiernos logren acceder al poder. Y en la siguiente parte, que es la del 2012 al 2018, cómo los gobiernos del PRI recuperan, perdón, cómo el partido político, el PRI, recupera el poder a pesar de el cambio de bandera política del sindicato en aquel entonces. Incluso podemos ver en la partecita de abajo la creación de un partido político, ¿no? En el 2005-2018. Y finalmente, en la última parte, la llegada del presidente Obrador. Y hasta ahorita, pues no he hablado de reformas, ¿no? Y estamos mencionando un análisis del discurso. Les pongo de manera muy breve tres segmentos tres planes, ¿no? Aquí vienen los dos primeros. El del Plan Nacional de Desarrollo con Fox, que nos habla de una revolución educativa que busca mejorar la competitividad. En la parte de abajo,
el Plan Nacional de Desarrollo con Calderón, que se habla ya de la mejoría en la calidad de la educación, la importancia de abatir la deserción. Y algo muy importante, estos dos planes nacionales de desarrollo están muy estructurados, están muy articulados, tienen capítulos muy específicos en materia educativa. Hay todo un plan ampliamente articulado por parte de estos gobiernos de derecha. Y pues tenemos el Plan Nacional de Desarrollo de arribita del presidente Peña y en la parte de abajo el del presidente Obrador. En el caso de Peña Nieto, pues nos menciona otra vez una educación de calidad, conciliar la oferta educativa y vincularla con el aparato productivo. Y en la última parte es un quiebre, hay un parteaguas con el discurso del presidente Obrador, que da un bandazo donde reniega del neoliberalismo, nos reposiciona el estado de bienestar, ¿no? Nos habla otra vez de un estado de bienestar el gobierno de Obrador. Y aquí hay que mencionar algo. ¿Cómo se articula la reforma educativa del 2016, la de aprendizaje es clave? La estamos viendo como una venganza del gobierno, un gobierno priista en contra de un sindicato y de un magisterio que no se alinean los intereses partidistas, en este caso del PRI, ¿no? Entonces, pues es un poquito fuerte lo que estoy diciendo porque esta reforma educativa tiene dos partes, dos vertientes. La educativa, en donde hace un cambio, maquilla el discurso educativo, pero el trasfondo es exactamente el mismo. Mejorar la calidad, abatir la deserción y mejorar la infraestructura. En el caso del presidente Obrador, ahí están viendo una imagen, cuando él, ya en calidad de presidente, pues firma la iniciativa para que se cancele la reforma educativa de Peña Nieto. Aquí pues articulé un poquito más los planes nacionales de desarrollo, están por colores, en color azul los correspondientes a los gobiernos panistas, en verde al último gobierno priista y en color vino los que corresponderían al presidente Obrador y a la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde pues podemos ver que hay un cambio, hay un quiebre en la política educativa de estos gobiernos. PRI-PAN hay una continuidad, los últimos dos gobiernos, los del presidente Obrador y Claudia Sheinbaum, rompen definitivamente con esto. Y pues aquí tenemos otro esquemita, otra línea, donde pues podemos ver qué factores o qué circunstancias han potenciado las reformas educativas. El primero de ellos, el desempeño que hemos tenido en las pruebas PISA, que desde que se implementaron en el 2000 hasta la última, hemos tenido un desempeño continuamente a la baja, ¿no? Entonces, los resultados no corresponden con los discursos que han tenido los últimos gobiernos, principalmente los panistas y priistas. Y pues, ¿qué otro punto vamos a mencionar? Que, bueno, pues aquí hay otro esquemita donde vemos la transición, la relación entre los cambios institucionales y la relación con pruebas PISA. Y me estoy apurando porque ya me está ganando el tiempo. Aquí podemos ver una gráfica, la gráfica no es de mi autoría, sin embargo encontré algunos elementos que me llaman la atención. Si vemos, por ejemplo, en el año 2000, hay un descenso muy fuerte en el crecimiento económico, sin embargo, a partir del 2000 empieza a subir paulatinamente. Y hay un repunte fuerte justamente a partir de el anuncio de la primera fase de la reforma educativa con Vicente Fox en el 2004. Es que se mantiene con los cambios con el presidente Calderón. A finales de esa década hay un desplome en la economía que coincide con la última crisis financiera global, la del 2008, el efecto jazz, y empieza a darse otro repunte justamente cuando el gobierno anuncia la última etapa de la reforma de competencias, ¿no? Está en curso, parte de mi trabajo pendiente, evaluar el desempeño de la economía y ver la relación con los últimos cambios, particularmente 2016. Y pues, ¿qué escenarios tenemos nosotros, verdad? Pues uno de los escenarios, uno de los puntos críticos es que el magisterio en conjunto
ha adquirido conciencia política, ha adquirido conciencia de sí mismo. El reto para el magisterio es determinar, definir si caemos en un neocorporativismo o el magisterio logra construir un discurso político propio que se alinee a los lineamientos, a los intereses del Estado, pero que también logre articular ventajas, mejoras para el magisterio. De ser así, podríamos decir que estaríamos entrando en una tercera etapa o tercera generación de reformas educativas, en este caso, que estarían mejorando las condiciones de vida generales, ¿no? Entonces, ese es el gran reto que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Cómo la organización política juega en el gran juego político, manejando reformas de carácter pedagógico, de carácter educativo, pero al mismo tiempo manteniendo intereses políticos, ¿no? Y bueno, pues me está sobrando más o menos un minutito, es parte de lo que he estado trabajando. Disculpen si si escuché, me soné un poquito apresurado y, eh, y pues ya, lo paro aquí. Muchas gracias. Excelente, maestro José Alberto. Pues agradecerle su disposición, su cuidado del tiempo. Muchas gracias. Excelente ponencia. Continuamos y vayan guardando, les recuerdo, pues sus preguntas, sus comentarios, su retroalimentación al compañero para que podamos entrar al final en diálogo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Se encuentra presente María Inés Gómez Y del... aquí estoy. Muy bien, maestra. Bueno, pues vamos a Joali Cruz, Tamara Melina, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Así es. Ujú. Sí, Pues el trabajo lo voy a presentar yo. Ujú. perfecto. Entonces, María Inés Gómez del Campo del Paso nos presenta compromiso estudiantil en el ingreso a la licenciatura en psicología, un plan profesional inicial. Bueno, pues damos inicio. Recuerden con 15 minutos, por favor. Ujú. Y les voy avisando si nos pasamos un poquito de tiempo. Bien. Gracias. Bueno, esta ponencia es un poco diferente a la anterior. Estamos hablando de una investigación que estamos realizando en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo respecto a cuál es el compromiso que tienen los chicos cuando ingresan a la licenciatura. Envías a pensar en un plan de vida, que ellos tengan alguna perspectiva ya como de un plan de vida completo, estructurado o por lo menos esbozado cuando ingresan a la licenciatura. Bueno, los autores somos, ay, se me fue otro. Los autores, una servidora, Joali Cruz Zúñiga, Tamara Melina Villar Cepeda, Itzel Liliana Fernández Montaño, todas somos parte de un equipo que trabajamos en la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana. Este, este trabajo tiene que ver con los cursos de inducción que se llevan a cabo para ingresar a la universidad, a la Facultad de Psicología. Los cursos de inducción son una estrategia clave en la transición a la educación superior porque facilitan la adaptación, fortalecen la permanencia académica y motivan el compromiso. Nosotros hacemos una parte de un curso propedéutico cuando los chicos ya ingresan, ya están admitidos en la universidad y dentro de este curso uno de los talleres que se dio fue precisamente un taller que tenía que ver con su quehacer como psicólogos. Estos cursos tienen como objetivo básicamente que faciliten su ingreso a la universidad, que fortalecen su compromiso con su carrera universitaria y que impulsan la motivación, o sea, como esta parte de que se sientan motivados en la universidad. Eso tiene que ver también con que, bueno, al cambiar de la preparatoria a la universidad, los chicos muchas veces se descontrolan mucho y no es una transición fácil. La Universidad Michoacana tiene muchos alumnos de fuera de la ciudad de Morelia que llegan a Morelia. Algunos son del estado, otros son de los estados vecinos, pero para muchos implica salir de su casa, dejar de vivir con sus padres, empezar a vivir solos para iniciar la universidad. Por eso
Consideramos que los cursos de inducción y todo lo que el esfuerzo que se hace en la universidad, en la Facultad de Psicología en concreto, para que se adapten fácilmente y para que puedan hacer la transición de la preparatoria a la universidad. El objetivo de esta investigación es explorar el compromiso en el proceso de preingreso mediante el análisis de los discursos producidos en un taller que se llama La Psicología y Yo, que se da dentro del curso, les digo, de inducción. Es una investigación cualitativa. La técnica de recolección de datos es un texto escrito por los participantes y el análisis se hizo a partir de un análisis de contenido de los textos y teníamos el curso de inducción. La universidad admite muchos estudiantes, pero en el curso participan en distintos talleres y nosotros teníamos 15 estudiantes de nuevo ingreso en este taller en concreto. El taller La Psicología y Yo, como parte del curso propedéutico, lo que se les pide a los estudiantes es que a los aspirantes que redacten una carta a sí mismos en donde hablen de las expectativas, motivaciones y responsabilidades relacionadas con su formación profesional. La instrucción es: escríbele una carta a tu yo del futuro, a tu yo que va a terminar sus estudios universitarios, y háblale de cómo te sientes en este momento, de por qué decidiste estudiar esto, qué esperas, qué responsabilidades consideras que tienes que asumir, cómo tienes que encarar este reto de la formación universitaria. El objetivo es, por un lado, la reflexión personal. Los estudiantes exploran sus motivaciones internas para estudiar psicología. Por otro, la expresión escrita, ya que a la hora que se redactan cartas a sí mismos, y además como lo hacen allí, lo hacen a mano en una hoja ahí, eso también es pues un poco de ver cómo es su expresión escrita. Exploramos un poco también su compromiso profesional, ya que definen responsabilidades hacia su futura formación y hacen una parte importante de identidad vocacional. ¿Qué tanto sí identifican que psicología es lo que quieren hacer y qué tanto saben lo que implica el compromiso de estudiar una carrera universitaria? Y eso es un poco lo que se explora en este taller de La Psicología y Yo. Se identificaron 5 ejes de análisis. El primero fue ética y valores profesionales. El segundo fue el aprendizaje completo. El tercero, empatía y acompañamiento. Vocación y sentido social de la psicología, y trabajo colaborativo y redes profesionales. Estos 5 ejes son categorías que se hicieron o sea, se hicieron a partir de los discursos. Nosotros no teníamos categorías preestablecidas. A partir de lo que ellos pusieron en sus textos, nosotros definimos estas categorías. Nos llama la atención que apareció mucho la parte de ética y valores, que aparecía esta parte de empatía y acompañamiento, de quiero estudiar psicología porque me importa la gente, porque quiero ayudar, porque tengo también una parte del sentido social de la psicología, y hablaban también de trabajo colaborativo y redes profesionales. Voy a ir explicando cada una. En ética y valores profesionales, en los testimonios mencionan explícitamente la importancia de actuar con ética, respeto y honestidad en su práctica futura. Estos son algunos de los discursos de ellos directamente. Me comprometo a escuchar con empatía, intervenir con ética y acompañar con responsabilidad a quienes confían en mí su salud mental. Mi labor será guiar sin imponer, apoyar sin juzgar. Otro decía: para desempeñarme en forma adecuada, renovar conocimientos y no olvidar los fundamentos, y siempre tener interés en conocer más y en regirme por lo ético e íntegro. Los testimonios, nos llama la atención que los testimonios reflejan un compromiso de la ética como principio fundamental del quehacer psicológico, y se observa un compromiso de integridad y de responsabilidad frente a los futuros pacientes. Algo interesante es que, bueno, la psicología no es solo un factor clínico,
No necesariamente todos los chicos van a trabajar con pacientes, pero es la parte que más les llama. Entonces, como que es en donde dicen esta parte, ¿no? De ser, de escuchar con empatía, de ser responsable, de que la gente me confía su salud mental, etcétera. En el compromiso con el aprendizaje continuo, mencionan un compromiso genuino con la educación continua. Los aspirantes reconocen que necesitan aprender y que el crecimiento personal y que necesitan como un constante aprendizaje, una actualización constante y un interés continuo por aprender cosas nuevas, ¿no? Hablan de no olvidar las bases teóricas, de mantenerse actualizados, de mantener un interés continuo por aprender. Y dicen, concretamente, uno de los discursos que pusimos aquí es, tengo claro que mi vocación va de la mano con el compromiso de seguir creciendo, de cuestionarme, de estudiar con dedicación y de cuidarme emocionalmente para poder cuidar a otros. O sea, la parte del cuidado a otros aparece también mucho y es parte de esto de la vocación, pero también como un interés genuino en tengo que seguir estudiando, tengo que continuar con la formación, no quedarme como con lo que me den clases, sino seguirme preparando, como tener un compromiso personal con el aprendizaje, ya no con lo que me encarguen, sino porque yo personalmente quiero aprender más. Eh, Habla tal cual de relación con los pacientes, de empatía y acompañamiento. La empatía parece como uno de los valores más reiterados en los testimonios. Los participantes hacían mucho énfasis en guiar sin imponer, en apoyar sin juzgar, en respetar los procesos individuales, así como en cultivar las habilidades de escucha activa y de la creación de un espacio seguro para sus pacientes o para sus futuros, pues para las personas con las que trabajen más adelante, ¿no? Este, por ejemplo, una participante decía, quiero ser una psicóloga que no solo tenga conocimientos, sino también la sensibilidad para mirar más allá de lo evidente. Otro decía, me comprometo a escuchar con empatía, intervenir con ética y acompañar con responsabilidad. Otro decía, trabajar en pro del bienestar y junto con otros profesionales, ya sea psicólogos o de otras áreas, para enriquecer mis conocimientos y poder aportar también a los demás. Esto es algo interesante. También habla de un compromiso de trabajo interdisciplinario, empatía y acompañamiento, pero también como reconocer que el psicólogo no trabaja solo, sino que está vinculado con otros profesionales. La vocación y el sentido social de la psicología. Los estudiantes se reconocen como agentes de transformación social con un compromiso hacia el bienestar individual y colectivo, y la vocación aparece también con el deseo de aportar, servir y contribuir al cambio positivo en las personas y en la sociedad. Se habla, por un lado, de pertenecer a una sociedad consciente y de la transformación social. Habla de ser un buen profesional, conlleva el esfuerzo de trabajar siempre con humildad y realmente espero poder contribuir a la transformación social que tanto se necesita. Trabajaré por una sociedad más consciente y compasiva y emocionalmente saludable, comenzando siempre por mi propia coherencia personal y profesional. Supe que la psicología, y en cuanto a comprensión humana, supe que la psicología no se trataba solo de una carrera, sino de una forma de entender al ser humano y de acompañar al otro en sus procesos. Entonces, en ese sentido, pues vemos como este compromiso social de los estudiantes, como agentes de cambio, como agentes de transformación social, y la vocación aparece ligada al deseo de aportar, servir y contribuir al cambio positivo en las personas y en la sociedad. Nos llamaba la atención que los comentarios, que la carta sí era como muy, las cartas sí reflejaban, por lo menos en la palabra, ese deseo de
ir más allá de simplemente quiero una profesión para ganar dinero, sino más bien como si una transformación en la sociedad, si ayudar al otro y ese tipo de cosas, ¿no? Que no siempre se manifiestan tan claramente. El trabajo colaborativo y en redes profesionales. Se resalta la importancia de generar alianzas con otros profesionales y de trabajar en equipo como parte del compromiso con la sociedad. El trabajo colaborativo y las redes profesionales son reconocidas como parte esencial del desarrollo del psicólogo. Esta visión refleja madurez profesional y una comprensión de que la psicología requiere un intercambio constante con otros profesionales. Eso fue algo de lo que más nos llamó la atención, que sí hablaran de que el psicólogo trabaja en equipo, porque muchas veces nos encontramos con que los chicos tienen la imagen de que el psicólogo trabaja solito, de que es él y la persona con la que está trabajando o el grupo de personas con las que está trabajando y ya, que no intercambia con ningún otro profesional. Y aquí en algunos de los chicos, no en todos, pero sí en algunos aparecía, los de las chicas, aparecía que hay que poder formar lazos con otros profesionales, ya sea psicólogos o de otras áreas, para enriquecer mis conocimientos y poder aportar también a los demás y trabajar en pro del bienestar. Entonces es esta parte como esta conciencia de no es un trabajo que yo vaya a hacer solito, es un trabajo que hago junto con otras personas y en el que tengo que colaborar con otros profesionales, ya sean psicólogos o de otras áreas. Ujú. Ahí se hablaba de psiquiatras, de gente del campo de la educación, de gente del campo de las neurociencias, de también, por ejemplo, de gente del campo social, dependiendo un poco como el área de interés, pero estaban muy centrados como en la parte del interés clínico, entonces hablaban sobre todo de psiquiatras y de profesionales de neurociencias. En cuanto a las conclusiones, nosotros encontramos que el curso propedéutico no solo orienta el ingreso universitario, sino que favorece la construcción de identidad, propósito y compromiso ético en los futuros psicólogos. O sea, sí es un momento, es un espacio para reflexionar de a qué estoy entrando y qué es lo que quiero ahorita, ¿no? Y eso sí también ayuda a que se construya una identidad como psicólogo y sobre todo al compromiso ético. Hay una parte de que en el curso de inducción sí se hace mucho énfasis en la parte ética, entonces creo que eso también se reflejó en los talleres, les habían dado algunas conferencias sobre el ejercicio ético y eso se reflejó en este taller de que, bueno, eso lo tenían como muy en la cabeza, de que el psicólogo tiene un compromiso ético importante. En las conclusiones, identifican el aprendizaje continuo como parte de su responsabilidad, la importancia de construir relaciones de confianza con los pacientes y de contribuir al bienestar social, y de la psicología es entendida más allá de lo académico, como una forma de vida orientada al servicio y a la transformación social. Bueno, estas son algunas de las referencias que utilizamos en este trabajo y pues bueno, nuestros contactos, nosotros estamos en la Universidad Michoacana. Esos son nuestros contactos de las personas que estuvimos como autores y pues muchas gracias por su atención. Excelente aportación, maestra, muy interesante su trabajo. Realmente nos refleja eh, pues estas vocaciones que tienen nuestras juventudes y creo que analizar estos discursos es muy importante en estos tiempos y pues principalmente para quienes estamos dedicados a acompañarles, ¿no? Entonces, bueno, están cuidando mucho el tiempo, cosa que agradezco muchísimo. Eh, Voy a continuar en la misma medida. Vamos a continuar con la siguiente ponencia titulada Cultura institucional y despersonalización docente. Tensiones en la nueva escuela mexicana. Esta ponencia nos la comparte la maestra Ingrid Berenice Martínez Peñalosa de la Escuela Normal de Ecatepec. Maestras, les comento, parece que nos falta por ahí un ponente. Entonces, bueno, podemos
hacer un poquito de más uso del tiempo, tal vez, no lo sé, a lo mejor si le alcanza el tiempo unos 20 minutos, maestra, como usted lo considere, y si no, continuamos respetando como al inicio, y bueno, también como les comentaba, al final pues damos este espacio para el intercambio y el diálogo, ¿sale? Muy bien. Bueno, pues damos paso entonces, eh, maestra Ingrid, a su indicación, la escuchamos. Muchas gracias, maestra Vero. Sí, se ve bien, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues el tema que yo les quiero compartir el día de hoy empezó como cultura institucional, la despersonalización docente y las tensiones en la nueva escuela mexicana. Esta investigación surge a partir de, pues, cómo se define el rol del docente en los planteamientos epistémicos y filosóficos en la NEM. Por ejemplo, partimos del artículo tercero, donde las maestras y los maestros son reconocidos como agentes fundamentales en que contribuyen en la transformación social. El plan de educación también define a los docentes como reconocer esta condición intelectual que tienen los maestros para convocar a los estudiantes en saberes sobre disciplina, en saber disciplinar, saberes escolares, comunitarios, científicos, sociales y culturales. Todo esto sustentado sobre una educación integral para los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, comienza aquí la primera tensión o contradicción que podemos ir encontrando, que sería sobre la aplicación de evaluaciones diagnósticas. Al inicio del ciclo escolar, se nos envían evaluaciones donde se nos pide aplicar un examen con reactivos cerrados que miden solamente las habilidades de los pequeños. No toman en cuenta las características sociales, emocionales, hasta la subjetividad de cada uno de los estudiantes y de los docentes. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues tanto niños como docentes quedan reducidos a un mero puntaje. En este caso, el docente pierde esta parte de emocional, científico, ético, cultural, social y comunitario. Queda reducido a un mero operador de la aplicación de esta evaluación. Y entonces, ¿dónde queda la interacción del docente? Otra de las narrativas que me llevó a identificar esta necesidad que quisiera compartir con todos ustedes es eh, mm, una historia sobre una pequeña que es agredida en su salón. La madre de familia se acerca a mí, yo soy la subdirectora de una escuela primaria, y me comenta que al acercarse a la maestra, se refiere, pues que la pequeña mm, trata de explicar a la maestra y la docente tiene una respuesta muy indiferente. Le responde a los padres como, bueno, pero yo ya les dije que la niña también se levanta de su lugar. Y situaciones así que se han presentado con cada uno de nuestros docentes o con nuestros compañeros. Esto también nos lleva a pensar que en ciertas escuelas ocurre más que en otras. Hay escuelas donde el conflicto se llega a minimizar y se expresan solamente respuestas que normalizan este tipo de indiferencia. En este caso, los docentes, pues igual el rol docente pierde la característica emocional, científica, ética, cultural, social y comunitaria que nos plantea el plan de estudios. El docente, en lugar de quedar en un lugar de mediador, se transforma en un evasor, tratando de evitar situaciones que más adelante puedan complicar su labor docente o su trabajo en el aula. Entonces, ¿dónde queda esta reducción del rol docente? Esta reducción se puede observar en una despersonalización que llegamos a identificar en el comportamiento, en un distanciamiento emocional que presentan algunos docentes al trabajar en el aula. Esto afecta pues negativamente la relación entre nuestros maestros, los pequeños y a futuro en la calidad educativa. Esto me llevó a preguntarme cómo entonces es que se configuran las prácticas docentes en una escuela primaria. Asimismo, pues también quiero compartir en este pequeño espacio que pues en busca de una mejor ubicación
cerca de mi domicilio, he participado en varios colectivos docentes, como varios de nosotros, ¿verdad? Y bueno, me llevó a cambiar un poco el título de esta presentación a la cultura institucional y las prácticas docentes y cómo se configuran en la nueva escuela mexicana. Aquí puedo observar la perspectiva de lo que es la escuela. Tenemos ciertos conceptos, bases sobre cultura institucional y sobre cultura escolar. La cultura institucional es un entramado más simbólico sobre las prácticas que nos apoyan a legitimar o a invisibilizar ciertas acciones. Esto nos ayuda a moldear o construir subjetividades y se relaciona mucho con el currículum oculto. También la cultura escolar, pues, tiene envueltos ciertos entramados como los significados, los valores, las prácticas que se llevan dentro y fuera del aula, hasta las formas de relación entre docentes y compañeros. A partir de aquí, yo encontré un estudio que se realiza en docentes de Sonora. Este estudio fue aplicado a 150 docentes de educación primaria en el estado de Sonora. Y si ustedes con su telefonito quieren checar el link, ahí pueden encontrar en el QR, pues el artículo completo. Pero aquí yo trataba de vincularlo con la dimensión de implicación. Aplicaron este estudio en referencia al esfuerzo intrínseco que perciben los docentes que están realizando, cómo se manifiesta en la dedicación a su trabajo, en el acompañamiento y los sentimientos que van produciendo, aunque estos pues sentimientos van enfocados más en la parte de subjetividades. Aquí medían la implicación emocional y cognitiva de los docentes, y este estudio concluye que el acompañamiento institucional es uno de los apoyos que los docentes pueden utilizar para mitigar este impacto en los cambios en las reformas educativas. Es por eso que mi investigación se ha centrado en buscar espacios de formación continua, centrados en la reflexión ética y comunitaria. Entonces, aquí es donde pues ya vamos visualizando hacia dónde se va a ir centrando mi investigación. Como docentes de educación básica, sabemos cuáles son estos espacios de formación continua, estos espacios donde los docentes pueden compartir sus prácticas y hacer reflexión sobre ellas, no solamente entre colectivo, sino también observando el contexto donde está inmersa nuestra escuela. Sabiendo también que sustentado en el plan de estudios, pues el saber se construye en interacción. Los docentes son los encargados de investigar, problematizar y transformar su práctica docente. Esto nos ayuda a tener una mayor apropiación y agencia en en el desempeño de las prácticas docentes. Aquí podemos observar cómo pues pueden practicar o transformar su práctica en la experiencia que tienen y el diálogo con sus pares. Eh, Esto a partir pues de las comunidades de aprendizajes donde nosotros podríamos empezar a trabajar. Mm, la verdad no me di mi tiempo, no sé si pueda seguir. Sí, sí, maestra, continúe. Gracias. 2 minutos. A partir de aquí pues he observado que las comunidades de aprendizaje son las que nos van a apoyar en los consejos técnicos para empezar a construir esta cultura institucional en apoyo al colectivo docente y a poder modificar estas prácticas que tenemos dentro de la escuela y nos van a apoyar en la mejora de la construcción de la cultura institucional más allá de una despersonalización, sino desarrollando en el docente pues una agencia profesional. Todo esto pues va sustentado en la autonomía curricular que ejerce cada colegiado, dependiendo de manera crítica y con una corresponsabilidad en la mejora continua de las prácticas que se ejercen en la escuela y en los procesos de mejora que se plantean como colectivo. Muchas gracias. Muy bien.
Bueno, pues creo que hasta faltó un poquito de tiempo ahí, maestra, pero está muy bien. Muchas gracias por cuidar también este aspecto. Muy interesante su trabajo. Les recuerdo que vamos a estar guardando por ahí nuestras preguntas, nuestras observaciones, para al final de todas estas presentaciones, pues podamos dialogar. Es muy importante el diálogo conforme lo que vamos viendo y bueno, pues creo que contamos con muy buen tiempo para realizarlo, para llevarlo a cabo. Entonces, bueno, vayan haciendo sus anotaciones, no está de más reiterarlo, ¿sale? Bueno, pues eh, quiero preguntar si se encuentra Antonio Louyani Castillo Garcidueñas, que me parece que no, eh, que se presentaría el trabajo número 4, el modelo de las Naciones Unidas como un instrumento pedagógico de educación para la paz. Al parecer no se encuentra presente, entonces, bueno, pues yo creo que lo más coherente sería dar paso al siguiente trabajo. ¿Les parece bien? Muy bien. Sí, me Bueno, parece bien. pues damos paso entonces. El siguiente trabajo, pues me corresponde compartírselos. Y bueno, pues voy a permitirme presentar. Y bueno, pues como nos va a sobrar un poquito de más tiempo, voy a cuidar también el tiempo que para ser justa con los compañeros, voy a cuidar el tiempo que estuvieron teniendo los compañeros con sus ponencias anteriores. Y al final, bueno, pues nos va a quedar un ratito más de conversación. ¿Vale? Entonces voy a presentar, a compartir mi pantalla. Ok. Se ve ahí, ¿verdad? Me pueden apoyar diciéndome porque ya casi Sí se no ve, los... maestra. Muchísimas gracias. Bueno, pues les voy a comentar un poquito sobre mi trabajo. Yo creo que hemos estado teniendo eh, pues muchas coincidencias en lo que estoy escuchando en el trabajo de los compañeros, puesto que esta mesa atiende más que nada al discurso, en la relación con la práctica educativa y la formación. Y bueno, pues va adquiriendo sentido para mí lo que voy escuchando y los trabajos que se conglomeran en esta reunión. Entonces, bueno, pues mi trabajo lleva por título Resignificaciones epistémicas en la comprensión del concepto de discurso, una experiencia desde la investigación pedagógica. Provengo de la Escuela Normal de Catepec, del doctorado, de la primera generación del doctorado en pedagogía. Y bueno, para mí es un gusto estar compartiéndoles los hallazgos que he ido teniendo y lo que he ido descubriendo, pero también las dudas y las inquietudes que me ha ido forjando este proceso de investigación, puesto que en vez de llenarnos de respuestas, yo creo que siempre nos llenamos de más preguntas, de más curiosidad. Y bueno, pues esto nos va enriqueciendo y nos va haciendo buscar más experiencias cada vez y más maneras de dar, de dar un panorama más amplio en nuestros conocimientos y en nuestras aportaciones. Entonces, bueno, pues este trabajo, ay, ¿me puedo cambiar? Ahí está. Eh, Va a tener un contenido sencillo, principalmente les voy a hablar un poquito del proceso que yo fui adquiriendo, cómo fui resignificando este concepto de discurso, que es una de las categorías eje en la investigación que realizo actualmente. Y bueno, pues les voy a hablar de estas perspectivas teóricas y tendencias en los estudios del discurso que fui encontrando en la realización del estado del arte, donde esta categoría es la principal. Y bueno, pues después voy a hablar un poquito de la visión general del discurso y su naturaleza interdisciplinaria como un campo amplio. Y al final voy a hablar de la relación de de los estudios del discurso con la educación. Mi investigación en sí va encaminada y va enfocada a
a ir caracterizando la relación entre los mandatos oficiales actuales sobre perspectiva de género, sobre planes y programas de estudio que contienen igualdad de género, y lo que dice el discurso oficial y en relación a cómo se vivencia en la práctica docente cotidiana. Es decir, un espacio donde intervienen pues las subjetividades de los docentes que imparten este tipo de mandatos oficiales que llegan pues desde las estructuras a nuestras aulas. En estas relaciones yo voy encontrando ciertas tensiones entre lo que nos dice el discurso oficial y entre lo que se va objetivando y se va viendo en el trabajo cotidiano. Entonces, bueno, pues aquí obviamente la categoría, como les decía anteriormente, surge de la pregunta de investigación, eh, después de un relato, después de algunos microrelatos que estuve caracterizando yo los aspectos de realidad más cercanos en mi centro de trabajo y en algunas observaciones que hice, en donde se ve esta confrontación, ¿no?, entre el discurso oficial que nos mandata dar contenidos como eje articulador de igualdad de género y lo que ocurre en las aulas, ¿no? Entonces, y me empiezo a dar cuenta que pues tienen que ver una categoría llamada identidades políticas, que pertenece a los estudios del discurso, principalmente al análisis político. Y bueno, pues de aquí emerge la categoría discurso como inicial y como principal y como una estrella en la investigación. Y es donde me lleva a ahondar sobre cómo se construyen estos discursos que configuran las identidades políticas de las y los docentes de educación básica ante las propuestas oficiales de los programas de estudios sobre igualdad de género. El proceso de construcción del estado del arte, en cuanto a esta categoría principalmente, al inicio debo confesar que me pareció casi un sinsentido o algo pesado, algo complicado, puesto que al inicio no comprendía la importancia que esto tiene. En la fase heurística, donde, pues como ustedes saben, se buscan la mayoría de investigaciones, donde se busca qué autores lo trabajan, donde se busca todo lo referente a nuestra categoría principal, en este caso discurso. Bueno, pues la verdad es que al inicio lo veía yo como un requisito instrumental, como algo que había que cumplir por hacerlo, y pues empecé a investigar y a encontrar muchos documentos, y a encontrar muchos autores. El chiste que acabé utilizando y acabé caracterizando, hice como una gran monografía del discurso, quién lo trabajaba, para qué era, cómo servía. Yo buscaba definiciones muy concretas, muy claras, y en realidad, pues, mi resultado fue esta gran monografía que les comparto, que les comento, y realmente no le encontraba yo como un sentido. Entonces, ya pasando a la fase hermenéutica, que es donde vamos a ir, pues, estas investigaciones, dándoles una interpretación, dándoles una lógica, un sentido, haciendo este tejido de nuestra categoría. Bueno, pues ya me voy dando cuenta de que hay dimensiones muy importantes que me hicieron comprender desde dónde puedo yo ahondar en este alcance epistemológico y estas posibilidades como categoría de análisis, ¿no? Y por eso la nombro como la principal. Entonces, fui caracterizando, por ejemplo, partiendo de las perspectivas teóricas, desde los primeros teóricos y las tendencias en los estudios del discurso. Y bueno, pues me voy encontrando que obviamente tiene un devenir muy, muy amplio, y pues comienza desde la gramática, desde estas cuestiones de la lingüística, todas estas cuestiones que llaman la atención desde este campo de la lingüística. Y bueno, pues empiezo a encontrar que hay tres tradiciones principalmente en los estudios del discurso, que sería la anglosajona, la alemana y la francófona. Me dedico y me adentro un poco más en este estructuralismo con Saussure, con todos estos autores que son base y son clave para los estudios del discurso. Y bueno, pues me voy encontrando al inicio, realmente me costaba mucho trabajo hilar de qué iba cada autor.
Y al ir realizando el tejido, voy encontrándole sentido y voy encontrando estas tendencias que parten desde lo comunicativo, desde lo lingüístico, y cómo se han venido desarrollando hasta involucrar movimientos sociales o transformaciones políticas. Por ejemplo, me encuentro esta, esta relación y esta contraposición que tenían en sus definiciones, por ejemplo, del discurso de Saussure y cómo Chomsky lo confronta con su gramática generativa, por ejemplo, y cómo estos contrastes me van ayudando a darle un nuevo significado y una nueva profundidad a estos estudios del discurso. Y me fui adentrando tanto que fui encontrando que, bueno, los estudios del discurso evolucionaron o llegaron hasta nuestros tiempos y, a partir que llegan a encontrarse hasta que vienen involucrando movimientos sociales o transformaciones políticas, que es lo que principalmente yo enfoco en mi trabajo personal. Ajá, entonces, bueno, pues me sirvió saber cómo desde sus inicios, todo su devenir, y bueno, pues esto es a lo que se dedicó el estado del arte. Y bueno, pues me voy encontrando con el autor, Ernesto Laclau, que bueno, es un argentino, teórico político, que nos habla de una teoría del discurso mucho más compleja, mucho más abierta, y bueno, pues que conceptualiza en base a lo que yo necesito, a lo que yo voy ocupando en mi investigación, en mi proceso. Entonces, bueno, me di cuenta que es un campo también interdisciplinar, en donde intervienen un montón de cosas que solamente adentrándonos en la teoría podemos ir comprendiendo eh, cómo se van engarzando, digamos así, desde la lingüística, desde la semiótica, desde las otras ciencias sociales, y cómo se van asociando con diferentes categorías como es el poder, la identidad, la construcción social de la realidad, y cómo estas disciplinas interactúan, puesto que es un objeto interdisciplinar, eh, tienen que ver con lo antropológico, con lo sociológico, lo histórico, las ciencias de la comunicación, por ejemplo, hay discursos visuales, hay discursos publicitarios, hay diferentes maneras que interviene este tipo de estudios de análisis. Entonces, eh, pues aquí precisamente me voy al campo de las ciencias sociales, puesto que es un doctorado en pedagogía. Me voy hacia la categoría del discurso y permea la mayoría de estas relaciones que analizan estas realidades que pretendo estudiar. Eh, Entro a un campo donde las relaciones incluyen el poder, la hegemonía, la discriminación o el género. Y puesto que yo quiero estudiar esta relación entre los discursos oficiales de perspectiva de género y la práctica cotidiana, bueno, pues me doy cuenta que se implican símbolos, significados, creencias e imaginarios construidos de manera intersubjetiva. Y este es el principal aporte que yo encuentro a mi categoría inicial. Empiezo a encontrar muchas pesquisas, muchas investigaciones a nivel de nuestra América, que incluyen estos estudios del discurso. La mayoría que encontré, pues están destinadas a estudiar analizar los discursos publicitarios, a analizar ciertas políticas públicas. Por ejemplo, encontré algunas investigaciones sobre políticas públicas de salud. Encontré, obviamente, de educación, pero aunque muy pocas, y en media superior o en educación superior. Eh, También análisis de discursos, obviamente, de políticos y discursos visuales, que estos llamaron mucho mi atención, puesto que yo no los tenía como contemplados en mi campo de investigación. La mayoría de estas investigaciones que yo encuentro utilizaban el enfoque del análisis crítico del discurso. Aquí el autor está Norman Fairclough, que, bueno, pues principalmente se dedican a ver estas relaciones de poder o a esta reproducción de ideologías dominantes, y se enfocan más en que el discurso es una representación de la vida social, lo cual para mi investigación me parecía limitado. Me parecía que no nada más yo necesitaba este enfoque, necesitaba algo más, algo que fuera más allá, que ahondara más
en cómo se construyen las realidades en torno al discurso. Entonces, más adelante me encuentro pues el enfoque de la teoría del discurso de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, eh, que bueno, pues siento que es el que caracteriza con mayor profundidad y con mayor congruencia lo que yo estoy buscando, que son estas significaciones intersubjetivas, desde las que se construyen identidades y sobre todo identidades políticas, y este ámbito político es el que a mí me llama la atención de adentrarme en esta perspectiva de análisis. El discurso entendido como un complejo, sin definirlo obviamente, porque tiene muchos significados, pero lo entiendo ahora como un complejo entramado de relaciones que va más allá de lo textual o de las palabras o de lo verbal, sino que se comprenden diversas formas de significar el mundo y bueno, pues a través de estos es entendido como una práctica social. Quiere decir que no solo representa la realidad, como en los enfoques más simples, digamos así, de análisis crítico o de análisis del discurso, sino que en lo político, pues la realidad se va construyendo. Ajá, entonces, bueno, pues también se entiende como un espacio de disputa en donde los significados se negocian, se confrontan o se transforman. Y entonces, bueno, pues elijo darme a la tarea a desarrollar toda la investigación en torno a este autor y en torno a eh, pues a estos espacios que nos convocan. Y bueno, pues hasta ahí va mi investigación. Tengo esta resignificación que obviamente no es como desplazar lo que antes ya sabía y ahora quitarlo y ahora lo nuevo, no, sino que es toda un complemento que me ayuda a entender y darle un nuevo orden y un nuevo significado a este concepto. Hasta ahí llega mi investigación y pues les agradezco mucho su escucha y su atención. Bien, bueno, pues eh, si no hay, no está nuevamente la presencia, ¿verdad? Del cuarto ponente, vamos a empezar a abrir el espacio para las preguntas, los comentarios, incluso los compañeros que al inicio tuvieron a lo mejor un poquito de menos tiempo para presentarnos su trabajo, pueden complementar o pueden checar si algo nos faltó, si algo les faltó comentarle o si algo quieren eh, complementar, pues con mucho gusto los escuchamos. Entonces, se abre este espacio, van a colocar las preguntas, me está diciendo el compañero Alberto Silva que está colocando sus preguntas en el chat y bueno, pues vamos dándole respuesta. Entonces, lo leemos, maestro, con gusto. Pues ya no me dejó pegar, pero la primera pregunta, en este caso en orden, es para la compañera Inés. La pregunta que tengo es si hay algún porcentaje de deserción a nivel nacional en la carrera de psicología y cuáles son las expectativas económicas de estudiar esta carrera. Sobre todo, creo que la pregunta es pertinente por los cambios que estamos teniendo sobre todo con la inteligencia artificial y pues en este contexto de la cuarta Perdón, revolución maestro. industrial. Creo que no, ya no se encuentra aquí en la sala la Ah, maestra. ok. Bueno, Hola, hola, la buenas siguiente, tardes. Por ahí nos están contestando. A ver, escuchamos. ok. No está la maestra Inés, soy Lucía Zúñiga Ayala, también fui parte de este trabajo. Claro. No nos repartimos y por eso no aparezco ahí, pero bueno, de hecho me tocó dar el taller también junto con Joali y otras compañeras, y entonces pues tenemos algunos datos. Voy a ver si le puedo contestar al compañero. Ah, perfecto. Sí, muchas gracias. Bueno,
En la facultad tenemos más o menos varía de generación a generación, pero en promedio un 25%, 28% de deserción. Hay compañeros que salen, compañeritos estudiantes que salen e incluso luego regresan y a veces pueden continuar con la carrera o si salieron en el primer semestre, pues generalmente tienen que volver a empezar. O sea, no puede, no se pueden quedar. Preguntabas por la estadística nacional, esa en este momento no la tengo a la mano, entonces no podría contestarla desde esta parte nacional. Sin embargo, bueno, la experiencia sí nos dice que los chicos se retiran, sobre todo por cuestiones económicas en la facultad. Cuando yo estudiaba hace bastantes años, pues también pasaba eso, ¿no? La gente que venía de fuera en ocasiones no tenía como la posibilidad y los recursos de quedarse, sostener el estudio, porque sobre todo si sus papás eran los que lo hacían, bueno, ¿no? Les costaba un poco de trabajo porque implica toda la manutención, ¿no? Implica el tener que pagar renta, el tener la alimentación, vestido, transporte, etcétera. Y entonces, pues eso les dificulta un poco el quedarse. En la Universidad Michoacana, ah, voy a abrir mi cámara, perdón, para que me vean. Este, hay casas de estudiantes. Sin embargo, bueno, pues también de alguna manera sabemos que la Universidad Michoacana es un tanto política, entonces los chicos se ven obligados muchas veces a estar participando en situaciones de este tipo y pues faltan a clases. Entonces, cuando empiezan a reprobar materias y tienen que reprobar más de 3, pues tienen que quedarse hasta que pueden subsanar esta fallita y entonces se van atrasando y algunos de ellos pues se van. Esas son algunas de las situaciones. Una sí que ha sido importante y como muy frecuente es el factor económico de la gente que va de fuera, porque tenemos personas que van, compañeritos que van de Oaxaca, de Chiapas, de Tabasco, del interior del estado y algunos de Sinaloa, de Coahuila, Tamaulipas. Entonces, pues sí es oneroso esto, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a eso, pues sí, la estadística nacional no la tengo en cuanto a la psicología. En cuanto a las expectativas de económicas que la carrera pueda dar, pues siempre se ha tenido fama con algunas carreras, no solo con la psicología. Nos decían, a mi papá me llegó a decir, ¿y con eso vas a comer? Y yo decía, no, con lo que gane de eso, ¿no? Pero con eso no como. Entonces, sí se tiene la idea de que la psicología pues no necesariamente te va a dar un auge económico, ¿no? Sin embargo, creo que lo interesante de este asunto, y bueno, por experiencia de muchos de nosotros, es que la psicología puede ayudar en todos los ámbitos de la vida, como lo dijeron los chicos y como lo aseguramos nosotros, no solamente porque trabajemos de manera unitaria, ¿no? Sin estar de la mano de otras disciplinas. Nuestro trabajo depende mucho de lo que hagan otras áreas que también intervienen en el desarrollo humano, sobre todo porque todas las áreas contribuyen a esto y creo que entonces si logramos hacer o establecer estas alianzas, estos compromisos, se pueden generar proyectos que incluso pueden llegar a tener, ya lo hicimos en alguna ocasión, un financiamiento internacional para llegar a llevarlos a cabo. Entonces, por un lado, bueno, tú tienes un apoyo económico, pero también la sociedad y la comunidad tiene un beneficio porque sí, eso sí son muy exigentes las organizaciones internacionales que brindan apoyo porque hay que dar resultados, ¿sí? Entonces,
siempre hemos apostado a hacer lo que nos gusta para que eso tenga eh, pues una retribución tanto económica como social y como personal, ¿sí? Y pues sería lo que yo podría contestar de esto. No podemos asegurar que todos se vuelvan ricos, pues no, en este país nadie se puede volver rico tan fácilmente, ¿no? Entonces, eso sería chistoso. Sin embargo, sí, eh, sabemos que haciendo un buen trabajo y haciéndolo en conjunto, logramos tener acceso a un, pues, desahogo económico, llamémosle así, que nos permita seguir trabajando para nosotros y para todos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, maestra Lucía. También a mí me gustaría intervenir un poco, si me lo permiten. Preguntarle en este sentido, también mencionaban que este trabajo fue durante el curso de inducción, ¿verdad? Sí. Ajá. Quisiera saber, bueno, obviamente aquí en los testimonios que ustedes nos presentan, pues se ven estas voluntades, ¿no? Y estos deseos, estas construcciones que nuestros chicos presentan al desarrollar estas cartas, todos estos discursos que ellos van reflejando como parte de su compromiso estudiantil. La pregunta sería, ¿cómo se confrontan estas voluntades o estos compromisos cuando los chicos ya enfrentan, por ejemplo, la carrera o cuando ya enfrentan pues las limitaciones obviamente que sabemos, estructurales, las exigencias, todo este campo que nos cae en la realidad o que la realidad atraviesa nuestras creencias y nuestros saberes? ¿Cómo es este contraste, si es que lo hay, o cómo ellos lo van significando después? Bueno, precisamente nos interesó hacer este trabajo, ya lo habíamos hecho un poco de otra manera, pero tratamos de estructurarlo más porque no solo tenemos o entendemos que no solamente es qué tan buena voluntad tiene el chico, sino todo lo que ayuda a que él realmente se visualice como fue en un inicio y que no cambie, ¿no? Por lo que decían, bueno, pues es que en tal área ganan más y entonces empiezan a revertir como varias situaciones y se empiezan a cambiar ciertos valores porque empezamos a competir con que la carrera fulanita da más dinero que esta, nuestros mismos papás nos dicen, etcétera. Y entonces lo que nosotros estamos tratando de proponer es que a través de la tutoría que hemos estado intentando que sea pues bien hecha, un acompañamiento real, porque nosotros tenemos tutoría por parte de los profesores, pero tenemos tutores pares. Entonces, los que más trabajan esta parte son los tutores pares, que son chicos que casi egresan o ya egresaron y que nos ayudan a ir acompañando a los chicos. Y entonces, al ver las situaciones que pueden estar presentando, pues también qué tanto podemos influir nosotros, por ejemplo, en que como profesores no solo seamos informadores, sino también formadores, que también vayamos rescatando estos valores, pero bueno, es un proyecto que tenemos ahí, que estamos tratando de implementar primero con los profesores, hasta con los mismos administrativos, ¿no? Cómo te tratan, qué hacen, cómo a veces por una constancia de estudios no puedes seguir. Y entonces te desanimas, ¿no? Entonces, sí, hemos estado tratando de incidir ahí. Sin embargo, ha sido como más desarticulado y entonces la propuesta ahorita es empezando con esta parte, pues tratar de elaborar una propuesta ya más estructurada para que junto con tutorías, tanto de pares como de profesores, se pueda ir dándole seguimiento, ir fortaleciendo esa idea que ellos tienen. Sabemos que van a cambiar. En la mañana hablábamos de metas. Sabemos que las metas nunca pueden llegar a ser las mismas, o sea, van cambiando conforme nos vamos enfrentando a situaciones. Sin embargo, aunque tenemos metas distintas, sí podemos tener una visión a futuro y a eso también le estamos apostando, que los chicos también puedan ir generando, dándole significado a no por qué estudiar psicología, sino para qué. ¿Para qué lo quiero yo? ¿Cómo me sirve a mí y cómo le sirve a los demás?
Esta carta que ellos hicieron a su yo futuro fue de compromiso, pero en el taller también se trabajó. ¿Y por qué estoy aquí? Y algunos dijeron, muy pocos, pero dos personas dijeron, pues porque era la carrera que parecía más fácil, dijo alguien, ¿no? Y le dijo otro, no, ¿no has visto el programa? No es la más fácil, ¿no? Entonces sí tenemos expectativas. Sin embargo, bueno, la propuesta es esa, empezar a trabajar con todos los sectores que se involucran en la formación, pero que se vea así como una formación, no como un cúmulo de datos que se van a llevar y con los que van a tratar de hacer algo. Me llamaba la atención lo que tú ahorita decías de tu ponencia, ¿no? Cuando yo empecé a hacer esto, y sí a mí alguna vez me pasó porque no soy tan buena para lo cual, pero bueno, ya curiosamente ya lo voy entendiendo y entonces decía, ¿y ahora cómo armo? ¿No? Me acuerdo cuando veíamos en la facultad, yo estuve en la FE Zaragoza, a Chomsky, ¿no? Y así como Chomsky era lo máximo, pues sí, Chomsky habla bonito, pero a ver, como, ¿para qué me va a servir a mí conocer a Chomsky, ¿no? Y entonces, pues creo que eso es lo interesante, el poder trabajar para que los programas sean significativos, para que los programas realmente generen un conocimiento y que ese conocimiento pues no solo esté en la parte cognitiva, sino también en la parte emocional. Por eso nosotros nos interesa mucho hablar de motivación, que si hay una necesidad, mantenerla y si no, pues de qué manera podemos generar ciertas necesidades para que continúen ahí. Y bueno, pues eso es lo que te podía comentar. Exactamente, ¿no? Yo creo que esta es la importancia de nuestro papel, de nuestros agenciamientos, de dotar de sentido, ¿no? De significados a lo que estamos haciendo y a lo que hacen otros, ¿no? Entonces, pues muy importante el papel que ustedes tienen como constructores de sentido. Muchas gracias. Bueno, pues damos Sí, paso entonces a, espero ¿les haber parece? contestado. Sí, claro que sí, muchas gracias. Entonces, bueno, pues vamos a dar seguimiento aquí con la pregunta de Alberto Silva a la maestra Ingrid. La voy a leer, me voy a permitir leerla. Dice, en mi experiencia predomina el temor a problemas legales. ¿Habrá y o se podrá construir algunas alternativas para gestionar el temor a ese tipo de problemas? La escuchamos, maestra. Gracias. Pues de momento no lo había pensado, no lo había considerado, pero sí considero que es un tema, pues, además de posible, es necesario, ¿no? Porque son alternativas que se van a gestionar para que los docentes pierdan este temor a los problemas legales. Muchas veces tenemos como cierto miedo porque no tenemos claridad normativa sobre los límites y alcances legales de la función docente. Entonces sí podemos en las comunidades de aprendizaje gestionar un apoyo jurídico que nos dé esta orientación, además de pues tener la capacitación correspondiente en cuanto a los protocolos de actuación. Entonces, si podemos considerar esto como un apoyo, pues siento que el miedo a algo jurídico o algo legal que nos pueda ocurrir va a reducir en gran manera. Muy bien, maestra. ¿Algo para complementar, maestro Alberto? ¿Está clara su respuesta de la maestra? Sí, yo creo que sí. Eh, pues yo creo que ahorita la mayoría está muy temeroso. Es una idea muy general el que los maestros estamos muy expuestos, estamos muy vulnerables. Sí, entonces hemos visto a las comunidades de aprendizaje necesariamente como algo escolar, pero la realidad es que las comunidades de aprendizaje también se pueden convertir en espacios de interacción y de socialización, de ahí que tuviera interés en hacerle la pregunta a la maestra. Muchas gracias. De nada. Claro. Bueno, pues continúo con la siguiente pregunta. Es dirigida hacia mí. Ok. La construcción de discursos cobra relevancia ante la emergencia de posturas de extrema derecha. ¿Ha identificado en lo general la creación de alguna línea discursiva que pudiéramos considerar síntoma de algún problema o tendencia social en docentes, en los docentes? Bueno, pues
en esta parte le podría contestar que estas posturas de extrema derecha, bueno, pues tienen obviamente gran relevancia porque eh, ahora en la fase que me encuentro de mi investigación, les comparto un poquito, bueno, pues es en analizar obviamente la contextualización de estos hallazgos que voy teniendo. Y bueno, pues obviamente empezamos a ver esto que le llaman ideología de género, que le llaman discursos woke, que le llaman todo este tipo de lógicas de extrema derecha, cómo interactúa este campo amplio político, cómo se va haciendo inmersa, ¿no? en estos discursos oficiales, aunque aparentemente pues tienen un cambio de paradigma, aún siguen alineada, por ejemplo, la nueva escuela mexicana en cuanto a igualdad de género, pues aún sigue alineada a estos discursos, ¿no? La Agenda 3030, la Agenda 2030, todas estas partes, se ve todavía esta alineación y bueno, pues ahí hay un contraste, ¿no? Entre la perspectiva propuesta y entre las lógicas que esto va siguiendo. Y obviamente ahí pues nos brinda un campo de análisis muy, muy complejo, que tiene aspectos históricos, que tiene aspectos políticos. Realmente yo cuando inicio esta perspectiva de investigación, me empiezo a adentrar mucho, ¿no? en estas cuestiones políticas, en las reformas educativas. Bien me sirven los aportes, por ejemplo, las tablas que usted presenta, maestro Alberto, cómo se van cambiando este tipo de políticas públicas para atender, pues, y desde qué visiones, ¿no? Desde estas lógicas neoliberales, como sabemos, llevamos pues más de 30 años, ¿no? Permeados por ellas y pues realmente que un nuevo cambio de paradigma, una nueva reforma, pues nos dice mucho, ¿no? Nos dice mucho para analizar, nos dice mucho sobre cómo nos encontramos formados los docentes, cómo las vamos recibiendo, cómo vamos asimilando pues los mandatos oficiales que nos llegan. Me decían en una entrevista que ahora estoy aplicando, nos decían, es que cada sexenio nos cambian el programa, ¿no? Y cada sexenio es aprender otros conceptos, otras cosas, y yo lo asemejaba mucho con el mito de Sísifo, ¿no? Que nada más va con una roca hacia arriba y otra vez va dando vuelta a la roca y todo este mito, cómo pues los docentes estamos en esa vía, ¿no? De estar en constante reapropiación, en constante cambio sobre lo que nos mandatan las estructuras, pero en realidad, en la práctica, pues se ven las contraposiciones y bueno, pues a eso me estoy dedicando precisamente, maestro, en mi trabajo de contexto, a revisar pues estas políticas públicas de organizaciones internacionales, desde qué mirada, desde qué intencionalidades incluso tienen, ¿no? Y bueno, pues tienen antecedentes históricos muy, muy amplios, muy complejos, obviamente en que intervienen pues estos intereses principalmente, pues como lo sabemos, económicos, estos intereses políticos y bueno, pues este ascenso de las nuevas derechas, ¿no? Que ahora se está dando pues en nuestra América, pues tiene mucha relevancia en estos discursos de género, entonces por eso es tan importante y se me hace tan importante adentrarme en ellos. No sé si haya dado respuesta a su pregunta. Sí, muchas gracias. Justamente yo lo veía desde esta perspectiva de el auge de las derechas que estamos teniendo, ¿no? Está el caso de Argentina, con un discurso muy fuerte hacia los pensionados, por ejemplo, ¿no? Trump, que ha puesto como bandera principal a los migrantes, pero no es exclusivo de América ni de Sudamérica, ¿no? En Europa también hay todo un auge de derecha muy fuerte, pero muchas veces estas tendencias se originan en ciertos sectores poblacionales, ¿no? Que en algún momento se vuelven repositorios. Pienso, por ejemplo, en los poblados, ¿no? Que todavía mantienen tendencias neonazis, ¿no? En Alemania, ¿no?
En el mismo Estados Unidos, ¿no? Hay poblaciones que históricamente han sido opuestas a los migrantes y que pues ahorita con el segundo gobierno de Trump se vuelven sintomáticos. En el caso de México, a mí me llamaba mucho la atención lo que veía en su trabajo de usted, justamente porque he seguido en parte el trabajo de Chomsky y me causa mucho ruido, ¿no? En la parte social. Y en el caso de México, pareciera que las tendencias se encapsulan en los partidos de moda, ¿no? Yo cuando era un poco más joven escuchaba, ¿no? Me hacían preguntas, ¿no? Cuando de repente ahí quería uno hablar de política y me preguntaban, ¿quién va a ganar en las elecciones? Y yo no podía hablar porque de inmediato todo el mundo decía, el PRI siempre gana. Yo decía el PRI siempre cuándo, ¿no? Siempre en dónde. Y qué sectores apoyan o qué sectores soportan esas tendencias políticas, ¿no? Necesariamente los más pobres, necesariamente los más vulnerables que se convierten en lo que conocemos vulgarmente como voto cautivo o voto duro, y ahora ha cambiado de bandera y se ha reforzado con los programas sociales, ¿no? Sí, Entonces, claro, por eso mi inquietud. Muchas gracias, maestra. claro, muy bien. Pues muchas gracias. Y como vemos nuestras implicaciones económicas, políticas, globales, yo creo que todos estamos observándolas con detenimiento, analizándolas. Ok, bueno, pues continúo. Acá hay otra pregunta de la maestra Ingrid al maestro Alberto, si es así, ¿verdad? Ok, ¿de qué manera las reformas educativas implementadas en México se han alineado o tensionado con los lineamientos y recomendaciones establecidas por la OCDE y qué implicaciones tienen esta relación para la construcción de una política educativa contextualizada, justa y transformadora? Lo escuchamos. Sí existen los documentos, de hecho ese era un tema que a mí me causaba mucho ruido cuando inicié mi trabajo, porque yo siempre escuché, es que las políticas educativas están alineadas a los organismos internacionales, ¿no? Y yo decía, eh, asumiendo que es así, ¿en dónde dice? ¿Quién lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿No? Entonces, es parte de la razón por la que inicio mi tema con análisis del discurso, porque en los planes nacionales de desarrollo, puntualmente Fox y Calderón, entre líneas se hace esta observación, ¿no? De que México tiene que insertarse en la modernidad, ¿no? Insertarse en la modernidad implica insertarse en programas regionales, aunque estos programas necesariamente promuevan tendencias desarrollistas. ¿A qué me refiero con tendencias desarrollistas? A que el mundo se parte en dos: un norte industrializado, desarrollado con monopolio de tecnologías, y un sur que pone la mano de obra, que pone los lugares que se pueden contaminar, que pone la mano de obra pobre, que pone los bajos salarios. Entonces, hay un intercambio, una relación desigual entre norte y sur, en donde el norte capitaliza las ganancias a partir de valor agregado en los productos, mientras el sur sacrifica sectores poblacionales y recursos naturales en función de su capacidad productiva. Entonces, cuando la maestra me pregunta, ¿no? ¿De qué manera las reformas se han implementado o eh, se han alineado, tensionado con los lineamientos y recomendaciones por la OCDE? Hay fechas clave, ¿no? Por ejemplo, con Miguel de la Madrid, cuando México se une al famoso GATT, que después se cambia el nombre a Organización Mundial de Comercio, la suscripción de México a la OCDE a mediados de los 90, y más recientemente la asignación de los programas de mejora de buenas prácticas, como le llaman ellos en la OCDE, con el gobierno de Peña Nieto, y paradójicamente con el gobierno de Obrador cuando se firma la Agenda 2030, ¿no? Entonces, a mí me encanta escuchar a los conspiranoicos, porque estos conspiranoicos, ¿no? Que creen en lagartijas galácticas que van a gobernar el planeta, ¿no? Que creen que hay tecnologías que pueden modificar los patrones de los huracanes de manera instantánea, son los mismos que asumen que la Agenda 2030 necesariamente nos va a empobrecer, cuando lo que tendríamos que leer de fondo es el sentido de las políticas que le estamos dando. Y en ese sentido a mí sí me preocupa,
un poco, porque sí hay que decirlo, eh, así como Venezuela empezó con un discurso de extrema izquierda, un discurso de izquierda, donde la intención era reorientar el gasto social hacia los más pobres, que terminó en lo que hoy es Venezuela, ¿verdad? Que ha sido una línea similar que otros países han tenido, pareciera que México, por momentos tiene esa misma tendencia. No estoy diciendo que la tenga, porque hay intelectuales muy famosos, por cierto, en ciertos periódicos de circulación nacional que afirman que así es. Sin embargo, yo no creo que sea así, pero sí hay momentos muy concretos en los que México se ha alineado a estos organismos, incluso con el gobierno del presidente Obrador, que bueno, es un gobierno abiertamente de izquierda, que rompe con el paradigma neoliberal, incluso él se alinea con la Agenda 2030. Entonces, todos aquellos que tienen tendencias antiizquierdistas, que son proderechistas, que su meta, su objetivo desde hace varios años es hablar en contra del gobierno de izquierda, se rompe porque el gobierno mexicano ha dado muchas muestras de que a pesar de su discurso político de izquierda, a pesar de su manejo de los programas sociales, que podremos estar de acuerdo o no, la realidad es que sigue respetando algunos acuerdos internacionales, ¿no? Entonces, hay momentos muy específicos, el ingreso al GATT, la suscripción a la OMC, también la suscripción a la misma OCDE, la alineación con los programas PISA, por ejemplo. El programa PISA es una manifestación clara, ¿no? De que el gobierno se sigue alineando con esos intereses y tiene razones muy buenas para hacerlo, ¿no? Y parte de esas razones muy buenas son, pues, no comprometer los préstamos que son necesarios para fortalecer y asegurar la estabilidad macroeconómica, y bueno, pues les puedo decir muchos más, ¿no? De momento, pero definitivamente sí existen esos lineamientos. Eh, Tensiones, no creo. Tensiones más bien en la política bilateral que pudiera tener México con algunos países, por ejemplo, con China, que no se escucha mucho, pero sí hay tensión en la política que estamos manejando con China, con Estados Unidos, desde que yo tengo memoria. Estados Unidos de manera discrecional nos para los tráileres con aguacates, nos para los tráileres con atún, por ejemplo, nos ha puesto embargos atuneros en nuestro propio mar, ¿no? Y pues ejemplos puedo decir hay muchos más, ¿no? Pero más bien las tensiones son de carácter bilateral y son más por temas muy concretos, ¿no? Y pues para construir una política educativa contextualizada, justa y transformadora, pues la política educativa está contextualizada. ¿Qué es justa? Pues sí. La pregunta sería, ¿para quién? Contextualizada para quién, justa para quién, transformadora para quién. Hace algunos años estuve trabajando con un empresario, dábamos cursos de capacitación en varios estados del país. Llegan los gobiernos de Morena y se acaban. Y entonces, desde entonces hasta el día de hoy, este empresario despotrica en contra de los gobiernos de Morena. Entonces, bueno, pues para él no será justo, para él no será correcto, ¿no? Porque pertenece a cierto sector que ha sido perjudicado. Pero todas aquellas personas que reciben una beca, que reciben una pensión, que lo están aprovechando, pues necesariamente están del otro lado, ¿no? Entonces es más bien una cuestión de enfoques que pudiéramos darle y por qué no de bandera política. Muchas Acá gracias. complementando, la maestra Hilda, para continuar el hilo de esta conversación, y ahorita dejo pendiente una preguntita por ahí a la maestra Lucía. La maestra Hilda Guadalupe nos comenta que no tiene su micrófono y por eso me permito darle voz, maestra Hilda, compañera Hilda. Nos menciona que está de acuerdo con el maestro Alberto. Los organismos internacionales han dominado no solo la educación, sino muchos ámbitos de la vida del ser humano. Y ahora el comportamiento de los muchachos se ha hecho extremista. Y sin saber compartir, sin poder soñar, porque todo lo tienen centrado en la competencia o en sentirse perdedores, lo cual nos lleva a frustraciones muy fuertes. Entonces, bueno, pues también coincido, maestra Elda, si se me permite continuar este hilo. Sí, ¿no? Sabemos que las lógicas capitalistas pues nos quieren tristes, nos quieren compitiendo, nos quieren solos, nos quieren individualistas, nos quieren pues en estas lógicas y bueno, pues eh,
por eso es la importancia, yo considero la importancia de nuestra agencia como formadores o como acompañantes en su educación, pues de ir acompañando en esto y saber que hay muchas maneras otras de hacer educación, ¿no? Y de acompañarnos en este camino. Continúo, si se me permite, porque también aquí, por ejemplo, Samuel, el maestro Samuel, le comenta al maestro Alberto la pregunta de quién es la Agenda 2030, quiénes la diseñaron, hacia dónde nos lleva. El problema no es la agenda en sí misma, es la reestructuración del capital en torno a la generación de la riqueza y para quién. Pues como sabemos, pues estos intereses, ¿no? que tienen estas lógicas capitalistas, obviamente se van readaptando y se van buscando las maneras de meterse en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Algunos compañeros nos dicen, se mete casi en nuestro ADN, pero en ese casi está la posibilidad y está el intersticio de nosotros ver qué podemos hacer, ¿no? Ante ello, desde nuestra propia trinchera, desde nuestro propio lugar. Entonces, si alguien quiere aportar algo más, o continúo con la pregunta a la maestra Lucía, en ese orden. Ok, bueno, pues, maestra Lucía, ¿de qué manera el taller es vivido por los estudiantes como espacios de orientación, tensión o reafirmación de sus intereses? ¿Y qué márgenes de agencia permiten en la toma de decisiones formativas? La escuchamos. Bueno, los talleres tienen toda la intención de apoyar a la orientación educativa con un pequeño espacio de orientación a la orientación vocacional, más que es lo que más se da en la preparatoria, con un proceso más de orientación educativa y bueno, redirigir hacia esta parte, ¿no? Consideramos que el margen que tiene, bueno, no lo he considerado estadísticamente, sin embargo, nos hemos dado cuenta que hay chicos que ellos mismos reconocen que están estudiando una carrera porque no hay de otra o porque su expectativa era, entro a psicología, pero me voy a biología, medicina, porque son ciencias de la salud. Y bueno, el reglamento de la universidad no permite eso. Si tú entras a una carrera, no te puedes pasar a otra, tienes que volver a empezar todo el proceso para entrar ahí. Entonces, dentro de los talleres, pues también les hacemos ver que ellos toman una decisión o no les hacemos ver, sino comentamos con ellos que toman una decisión y esa decisión también la pueden declinar en cualquier momento si ellos no se sienten satisfechos y cuáles serían las situaciones que tendrían que afrontar, pues precisamente volver a empezar la carrera, que no es así como me convalidan materias y entonces puedo pasar, no. De alguna manera, entonces los talleres pretenden dar como un espacio más que de orientación, de reflexión con los chicos hacia qué quieren, para dónde van, cómo se ven, qué recursos tienen y que ellos mismos valoren pues cuál es la posibilidad que tienen de seguir adelante sin conflictuarse pues por situaciones que no se previeron, ¿no? Creo que no las abarcamos todas, sin embargo, pues algunos de ellos sí nos han dicho, ¿sabe qué? No, sí voy a hablar con mis papás, yo no quiero esta carrera. Ellos dijeron que pues me metiera aquí para que luego siguiera con la que quiero, pero no, mejor me voy a preparar más y voy a entrar a la que yo quiero, ¿no? Medicina, biología, farmacobiología, en fin, o a veces hasta ni siquiera son del área, ¿no? Son de otras. Entonces creo que lo interesante o lo que estamos tratando de hacer, pues es que ellos mismos reflexionen, no decirle, mira, esto sí, esto no, pues te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, sino que ellos desde su condición, desde lo que también no dicen y no sabemos, pues ellos lo introduzcan en este análisis y puedan decir, pues si quiero, ¿no? De hecho, pueden escoger diferentes talleres y nos pareció interesante que los 15 que estuvieron en el taller permanecieron en el taller y hicieron los productos que presentamos, ¿no? Entonces eso nos da como una idea de que pues los chicos están
de alguna manera convencidos de que lo que están haciendo es lo que sí quieren, de que le van a poder, hacer sacar algún beneficio y de que pues la posibilidad de terminar y de colocarse va a aumentar con aquellos que, bueno, pues solamente están ahí porque pues no les queda de otra, ¿no? Entonces, yo creo que es importante pensar en si queremos que alguien decida, tiene que ser desde los elementos con los que cuenta, que tome su propia decisión, no que tome decisiones ajenas ni de los profesores ni de su familia, sino convencido de lo que está haciendo, ¿no? Y eso podría ayudar también, pues, a esta parte que siempre tenemos problemas en todas las universidades, de la terminación real. Ahorita que yo decía un 28%, a lo mejor no toda la gente se va en el transcurso de la carrera, pero hay muchos que no se titulan y es como si desertaran, porque no se titulan, ¿no? Ya terminaron y ahí se quedó el asunto y algunos llegan a regresar, pero otros muchos ya no. Incluso sabemos de casos que han decidido hacer una carrera diferente y parece que era la que ahora sí les gustaba, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el que puedan decidir también ayuda a determinar su permanencia y la conclusión del proyecto que puedan ir generando. Espero no haberme perdido en la pregunta. Muchas gracias, Sí. maestra Lucía. Eh, ¿Alguien más desea complementar o participar? Recuerden que estos espacios son importantes para escucharnos entre todos los participantes. Maestra Nelly, maestra Olga, compañera Águeda. Aquí también está el chat escrito para continuar la conversación. Yo creo que sus aportaciones o incluso nuevas dudas, nuevas visiones nos apoyarían mucho en las presentaciones de nuestros trabajos y pues obviamente para ver el debate. Eh, Entonces vamos a solicitar aquí el apoyo del Consejo de Transformación eh, para continuar abriendo este debate. Y bueno, si no hay más cuestiones a tratar, pues espero la indicación de que me digan que podemos continuar o si cerramos la interacción. Aquí estoy atenta. Detengo la grabación.